¿Y si te dijera que sin darte cuenta puedes estar saboteando tu propia fe? Quizás estés rezando menos, sintiendo a Dios más lejos o enfrentando dudas que parecen no tener respuesta. La fe que una vez fue fuerte ahora parece frágil y no entiendes por qué. La verdad es que nuestra fe no se debilita de inmediato. Los pequeños hábitos, casi imperceptibles, nos están asentando y alejándonos de Dios. Lo peor, esto puede estar sucediendo a usted ahora y ni siquiera se nota, pero hoy, juntos, descubriremos 5 actitudes que pueden estar socavando su fe. Más que eso, aprendamos a superarlos antes de convertirse en obstáculos insuperables en su caminata espiritual. Si ya ha sentido que su fe se agita, si quiere sentir a Dios presente nuevamente en su vida, este video es para usted. Quédese conmigo hasta el final, porque hoy identificaremos estos comportamientos y tomaremos medidas concretas para restaurar su fe. ¿Estás listo para este viaje? Vamos. Primera actitud: descuidar la oración. La oración es el aliento del alma. Así como un cuerpo no puede sobrevivir sin oxígeno, un espíritu sin oración se vuelve débil, vulnerable y distante de Dios. La comunicación constante con el Padre nos fortalece, renueva nuestras fortalezas y nos alinea con su voluntad. Sin embargo, muchos cristianos permiten que la avalancha de la vida cotidiana los elimine de este momento esencial. El resultado: fe frágil que oscila al viento más pequeño. Jesús nos dio el mayor ejemplo de vida de oración. Aunque Él era el Hijo de Dios, separó los momentos para estar solo con su Padre, donde estaba rezando. Si Cristo mismo sintió la necesidad de conectarse con Dios en oración, cuanto más nosotros, pero desafortunadamente muchos descuidan este hábito. Comenzamos a reemplazar la oración con justificaciones. Estoy cansado, mañana rezo, Dios ya sabe lo que necesito. Con el tiempo, la oración ya no es una prioridad y se vuelve ocasional. El problema es que, sin darnos cuenta, nos volvemos cada vez más distantes de la presencia de Dios. Nuestra fe se debilita porque no nos suministramos a nosotros mismos a la fuente de la vida. Además, la falta de oración deja espacio para la ansiedad, el miedo y la inseguridad. Cuando rezamos, le damos nuestras cargas a Dios y recibimos su paz. Pero cuando descuidamos este hábito, llevamos pesos que no nos hicieron apoyar. Poco a poco se establece el desánimo y llegamos a depender más de nuestra fuerza que de la gracia divina. El diablo conoce el poder de la oración, por lo que hará todo para descuidarlo. Él te llenará de distracciones, cansancio y ocupaciones para que no tengas tiempo para Dios. Pero no puedes permitirlo. La oración no es una carga, sino un privilegio. Es el momento en que tu alma se fortalece, tu fe se renova y te vuelves más sensible a la voz de Dios. Y cuando la oración ya no es una prioridad, surge otro problema. Las dudas comienzan a llevar espacio en nuestros corazones. Da actitud, preguntas constantes sin buscar respuestas. Tener dudas no es un pecado. De hecho, las preguntas son parte de la caminata cristiana. El problema no está en duda, sino al permitirles acumularse sin buscar respuestas en Dios. Cuando las incertidumbres no se enfrentan a la verdad de la palabra, se vuelven incrédules y la incredulidad debilita la fe. La Biblia nos enseña que la fe viene escuchando y escuchando la palabra de Dios. Romanos 10:17. Esto significa que cuanto más conocemos las Escrituras, más fortalecida será nuestra fe. Sin embargo, muchos cristianos permiten que sus dudas crezcan en silencio sin tratar de entender lo que Dios tiene que decir. Con esto, dejan que las circunstancias hablen más fuerte que las promesas del Señor. Tomé es un ejemplo clásico de alguien que dejó que la duda se hiciera cargo. Caminó con Jesús,
vio milagros, escuchó las palabras del Maestro, pero cuando ocurrió la resurrección, dijo: si no vengo las marcas de las uñas en sus manos, no me pongas el dedo donde estaban las uñas, y no me ponen mi mano de tu lado, no he creído. Juan 20:25. La duda hizo que exigiera pruebas para creer. ¿Y cuántas veces hacemos lo mismo? Nos preguntamos si Dios está realmente con nosotros, si sus promesas se cumplirán, si nos escucha cuando rezamos. El gran peligro de dudas constantes es que nos alejan de la plena confianza en Dios. Llegamos a depender más de nuestra lógica y sentimientos que de la fidelidad del Señor. Cuando surgen dificultades, en lugar de apoyarnos en la palabra, apoyamos nuestras incertidumbres. Por lo tanto, la fe que debería ser una fortaleza se vuelve inestable, frágil y vulnerable. Pero Dios no nos ha llamado a vivir una fe basada en lo que vemos o sentimos. Él nos invita a confiar, incluso cuando no entendemos todas las respuestas. La solución a las dudas no es ignorarlas, sino llevarlas a Dios. Cuando buscamos en la Biblia la oración y la comunión con hermanos maduros en la fe, encontramos la verdad que nos libera. Y es precisamente aquí donde surge otro gran peligro, cuando comenzamos a valorar las cosas del mundo que la presencia de Dios. Tercera actitud: priorizar cosas del mundo. Nuestro corazón siempre estará inclinado a lo que más valoramos. Si damos prioridad a la presencia de Dios, nuestra fe se fortalece. Pero si nos dejamos llevar por las distracciones y preocupaciones de este mundo, nos estamos enfriando gradualmente espiritualmente. El problema es que este cambio ocurre sutilmente, casi imperceptible. Al principio es solo una oración que dejamos de hacer. Entonces, un servicio que creemos que no es tanta diferencia. Cuando nos damos cuenta, estamos viviendo una vida cristiana sin profundidad, sin un compromiso real con Dios. Jesús nos advirtió sobre este peligro en Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos caballeros, porque odiará a uno y amará al otro, o se dedicará a uno y despreciará al otro. No puedes servir a Dios y al dinero. Aquí Cristo no solo está hablando de dinero, sino de cualquier cosa que tome el lugar de Dios en nuestros corazones: trabajo, redes sociales, entretenimiento, estado, reconocimiento. Cuando ponemos estas cosas por encima de nuestra búsqueda de Dios, nuestra fe comienza a debilitarse. Esto no significa que no podamos disfrutar de las bendiciones de la vida o trabajar para lograr nuestros sueños. El problema es cuando estas cosas ocupan el primer lugar, convirtiéndose en nuestra máxima prioridad. Perdemos el tiempo en todo menos con Dios. Nuestra mente siempre está ocupada con tareas, compromisos, preocupaciones, pero rara vez nos detenemos a buscar su presencia. ¿Y qué pasa? Nuestra fe, que debe alimentarse diariamente, comienza a ser débil y superficial. Las señales de que estamos priorizando el mundo son claras: falta de tiempo para la oración y la lectura bíblica, el desánimo de las cosas espirituales, la poca sensibilidad a la voz de Dios y un sentimiento constante de vacío, incluso ganando tantas cosas. Esto se debe a que fuimos creados para Dios. Nada puede llenar el espacio que le pertenece. Si no estamos atentos, las prioridades incorrectas nos alejan de la manera correcta. Y una de las señales de que esto está sucediendo es cuando comenzamos a distanciarnos de la comunión con otros cristianos. Cuarta actitud: alejarse de la comunión con otros cristianos. La fe nunca ha sido diseñada para ser vivida de forma aislada. Desde los primeros días de la Iglesia, Dios nos llamó a caminar juntos, fortaleciéndose mutuamente. Sin embargo, una de las señales de que nuestra fe está siendo saboteada es cuando comenzamos a alejarnos de la comunión con hermanos en la fe. Al principio puede parecer una elección inofensiva: sin un servicio, evitar reuniones de oración, no compartir experiencias espirituales. Pero gradualmente,
Este distanciamiento nos hace vulnerables y espiritualmente débiles. La Biblia nos advierte sobre este peligro en Hebreos 10:25. No dejemos de reunirnos como una iglesia, según la costumbre de algunos, sino alentándonos el uno al otro. Esto se debe a que Dios sabe que solo somos más fáciles de sacudir. Cuando estamos rodeados de hermanos en Cristo, encontramos apoyo, aliento y dirección. Pero cuando nos aislamos, nos volvemos fáciles del desánimo y la incredulidad. La eliminación de la comunión a menudo comienza con excusas sutiles. Estoy cansado. Voy a ver el servicio más tarde en Internet. No necesito una iglesia para tener una verdadera fe. Aunque es cierto que nuestra fe no depende de un edificio o evento, la comunión con otros cristianos es esencial para mantener nuestros corazones calientes espiritualmente. Jesús mismo dijo, «Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estaré entre ellos». Mateo 18:20. Cuando nos alejamos, perdemos la oportunidad de ser fortalecidos y también de fortalecer a los demás. A menudo, Dios quiere hablarnos a través de una palabra dicho por un hermano, un testimonio compartido, una oración hecha en la unidad. Pero cuando elegimos vivir aislados, perdemos estos preciosos momentos y permitimos que nuestra fe se enfríe. Y esta distancia de la comunión nos lleva a otro problema aún más grave. Cuando escuchamos la palabra de Dios, pero no la ponemos en práctica. 5. Actitud. No practicar la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios sin aplicarla es como mirar en el espejo y luego olvidar su propia apariencia. Santiago 1:22 nos advierte, sé practicantes de la palabra, no solo oyentes, engañándose a ti mismo. Muchos cristianos asisten a servicios, leen la Biblia e incluso hablan sobre la fe, pero cuando llega el momento de actuar de acuerdo con las enseñanzas de Dios, fallan. Y eso debilita la fe más de lo que imaginamos. La verdadera fe requiere acción. Jesús le dijo a la parábola de las 2 fundaciones, Mateo 7:24-27, para ilustrar esta realidad. Comparó a quienes escuchan y practican su palabra con un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Pero aquellos que solo escuchan sin practicar son como alguien que construyó su casa en la arena, una tormenta para que todo se derrumbe. A menudo sabemos lo que enseña la Biblia, pero racionalizamos nuestras actitudes. Perdonar solo si el otro se disculpa primero. Confiar en Dios, pero ¿qué pasa si pierdo el control de la situación? Ser generoso, pero ¿qué hay de mis propias necesidades? Cada vez que elegimos ignorar un principio bíblico, nos alejamos de la verdadera fe. No es suficiente saber la verdad, necesitamos vivirlo. Otro peligro de no practicar la palabra es la insensibilidad espiritual. Cuanto más ignoramos los mandamientos de Dios, más difícil se convierte en nuestros corazones. Que una vez nos molestó, se vuelve normal. El pecado que una vez nos hizo lamentar, ahora se convierte en un hábito tolerable. Por lo tanto, sin darnos cuenta, nos alejemos de Dios y nuestra fe se convierte en algo teórico, sin vida y sin poder. Pero Dios nos llama a una fe viva que transforma nuestra forma de pensar, actuar y sentirse. Una fe que no se limita a las palabras, pero se manifiesta en cada decisión, en cada opción, en cada actitud. Cuando dejamos de practicar la palabra, estamos renunciando al crecimiento espiritual que Dios tiene para nosotros, y los signos de una fe debilitada comienzan a ser evidentes. Una fe fuerte no se pierde de la noche a la mañana. La eliminación de Dios es un proceso sutil que ocurre gradualmente, a menudo sin darse cuenta. Pequeñas concesiones, opciones incorrectas y hábitos descuidados están erosionando la espiritualidad hasta que de repente vemos distantes, vacías y sin la fuerza para reaccionar. Pero ¿cómo identificar cuándo está sucediendo esto? Uno de los primeros signos de una fe debilitada es la falta de placer en las cosas espirituales. Lo que una vez fue un privilegio,
Leer la Biblia, estar en la presencia de Dios tan pronto como parece una obligación agotadora. El tiempo devocional se reduce, la oración se vuelve mecánica y la adoración pierde su profundidad. Sin darse cuenta, Dios ya no es la prioridad y llega a ocupar un espacio secundario en nuestra rutina. Otro síntoma claro es una mayor inseguridad y ansiedad. Cuando somos firmes en la fe, confiamos en que Dios nos cuida y lleva todas las cosas de acuerdo con su voluntad. Pero cuando la fe comienza a vacilar, el miedo asume el control. Las preocupaciones del mundo parecen gigantes y la confianza en las promesas de Dios comienza a volverse incierto. En lugar de descansar en Él, tratamos de resolver todo por nuestra cuenta, nos desgastamos y nos sentimos abrumados. La eliminación de la comunión también es un fuerte indicativo. Aquellos con una fe fortalecida buscan estar rodeados de hermanos, compartiendo experiencias espirituales y creciendo juntos. Pero cuando la fe se debilita, el deseo de estar entre el pueblo de Dios disminuyó. Pequeña incomodidad se convierte en excusas para alejarse y gradualmente la soledad espiritual se establece. Otra señal preocupante es la tolerancia al pecado. Al principio hay una molestia, un peso en la conciencia, pero a medida que la fe se debilita, el corazón se endurece y lo que una vez parecía estar mal, ahora se ve naturalmente. La voz del Espíritu Santo, que una vez fue clara y clara, se vuelve distante, casi imperceptible. Si nota estos signos en su vida, sepa que no todo está perdido. Dios no nos llama a vivir una fe frágil y voluble, sino una fe sólida e inquebrantable. Y para eso necesitamos actuar antes de que sea demasiado tarde. Si su fe se ha debilitado, sepa que hay un camino de regreso. Dios nunca nos deja, incluso cuando nos alejamos de Él. Por el contrario, siempre está listo para restaurar, fortalecer y renovar nuestro espíritu. Pero esta restauración requiere un paso de fe, un deseo genuino de volver a su presencia y abandonar todo lo que ha estado fuera. El primer paso para restaurar la fe es reconocer que necesitamos a Dios. A menudo caemos en la ilusión de que podemos resolver todo solos. Pero Jesús dijo claramente, sin mí no puedes hacer nada. Juan 15:5. La humildad de admitir nuestra debilidad nos lleva a buscar la única fuente capaz de fortalecernos, Dios mismo. Después de eso, es esencial reanudar la vida de la oración. No importa cuánto tiempo haya rezado realmente, Dios nunca rechaza un corazón roto. Comience sinceramente, hable con Dios sobre sus luchas, pida ayuda, pídale que reavee la llama de su fe. La oración no necesita ser perfecta, necesita ser verdad. Cuanto más tiempo pasemos en la presencia de Dios, más se fortalece nuestra fe. Otro paso fundamental es volver a la palabra. La Biblia no es solo un antiguo libro de historias, es comida para el alma, la espada contra las dudas y la luz para nuestros pasos. Si ha descuidado la lectura de la Biblia, establezca un compromiso diario, incluso con pocos versos al principio. Cuanto más medita en la palabra, más se renova su fe, ya que como Romanos 10:17 nos enseña, la fe viene escuchando y escuchando la palabra de Dios. Además, es necesario volver a conectar con la comunión. La fe no crece de forma aislada. Dios nos creó para caminar juntos, apoyarnos y construirnos unos a otros. Trate de volver a la iglesia, grupos de oración, amistades cristianas que te ayudan a crecer espiritualmente. No permita el orgullo o la vergüenza para evitar que busque ayuda y comience de nuevo. Y sobre todo, practica lo que aprendes. No es suficiente solo escuchar sobre la fe, tienes que vivirlo. Confía en Dios en cada detalle, ejerce tu confianza en tiempos difíciles, ponte en práctica las enseñanzas bíblicas. La fe crece cuando se ejerce.
Y cuando buscamos esta restauración, nada es más poderoso que doblar nuestras rodillas y hacer una oración sincera, dando nuestros corazones nuevamente a Dios. Señor Todopoderoso, hoy llego a tu presencia reconociendo mi debilidad, mis defectos y cuánto te necesito. Los vientos de las preocupaciones, las dudas y las distracciones de la vida han tratado de alejarse de ti, pero sé que tu amor es mayor que cualquier debilidad mía. Así que lloro ahora. Fortalece, Señor. Eres el Dios que nunca deja a tus hijos. Sé que incluso cuando me fui, te quedaste a mi lado, esperando pacientemente mi regreso. Hoy quiero renovar mi fe en ti, quiero restaurar mi comunión contigo y confiar completamente en tu palabra. Me ayuda a superar los momentos de incertidumbre, no permitir que las dudas dominen mi corazón, sino a aferrarme a tu verdad que permanece para siempre. Señor, perdóname cada vez que descuidé la oración, donde elegí ocupar mi mente con tantas cosas y dejé de buscar tu presencia. Perdóname por no darte la prioridad que te mereces y tratar de resolver todo con mi propia fuerza, olvidando que eres mi fuente de fuerza. Hoy regreso a tu altar y declaro que eres el centro de mi vida. Padre, que tu palabra esté viva dentro de mí. No solo quiero escuchar y conocer tus mandamientos, quiero vivirlos todos los días. Ayúdame a obedecer tu voz, a practicar tus enseñanzas, no solo a hablar de fe, sino a actuar de acuerdo con la fe, Maestro. Quiero que mi vida refleje tu gloria, mis actitudes para ser un testimonio de tu poder, y que mi fe sea inquebrantable ante cualquier circunstancia. Señor, fortalezca mi espíritu, renovan mi corazón y guíame de la manera correcta. Él me quita todo lo que ha intentado alejarse de ti y llenarme de tu Espíritu Santo, para que pueda caminar con audacia y confianza en tu presencia. En el nombre de Jesús, rezo y gracias. Amén. La fe fortalecida nos lleva a vivir de manera diferente. Cuando nuestra confianza en Dios es restaurada, llegamos a ver la vida con otros ojos, enfrentamos desafíos con coraje y vivimos cada día con la certeza de que Él tiene el control. La fe es uno de los mayores tesoros que podemos tener, porque es a través de ella que experimentamos lo sobrenatural de Dios. Pero al igual que cualquier cosa valiosa, debe ser atendido, protegido y fortalecido todos los días. Si te has dado cuenta de que algunas de estas actitudes han saboteado tu fe, no te culpes a ti mismo, no te condenes a ti mismo. Dios no quiere que vivas atrapado en el pasado, sino que quieras restaurar tu viaje desde hoy. Lo más maravilloso de la gracia de Dios es que siempre nos da nuevas oportunidades. No importa cuán distante te hayas sentido, cuán débil tienes o cuántas veces han fallado, Dios continúa a tu lado, listo para fortalecer tu fe nuevamente. Todo lo que espera de ti es un corazón dispuesto. Si toma la decisión de buscar más su presencia, poner la oración como una prioridad, sumergirse en la palabra y vivir en comunión con otros cristianos, su fe será restaurada, renovada y transformada. La fe inobonable no solo pertenece a grandes hombres y mujeres de Dios que vemos en la Biblia, sino que también está disponible para ti. La diferencia entre una fe débil y una fe firme está en las elecciones diarias. Puede elegir confiar en Dios, darle sus inquietudes, priorizar la comunión con el Padre y vivir de acuerdo con sus principios. Y cuando haces esto, experimentas una vida llena de paz que excede toda comprensión, la fuerza que proviene de la cima y la certeza de que Dios se ocupa de cada detalle. Así que hoy es el día para dar un nuevo paso. ¿Qué tal decidir ahora mismo para fortalecer tu fe? ¿Qué tal dejar atrás todo lo que te ha eliminado de Dios y acercarse a Él con un corazón sincero? Te está llamando, esperándote con los brazos abiertos. Solo da el primer paso. Si este mensaje le habló, escriba en los comentarios: Señor, fortalezca mi fe.
y comparta este video para que se puedan construir más personas. No olvide que me guste, suscríbase al canal y active la campana para no perder ningún mensaje que pueda transformar su vida. Dios te bendiga y te vemos la próxima vez.